Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a entrar a la palabra en Segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 14. Antes de comenzar, Timoteo, le he puesto Timoteo, un hombre bendecido en tiempo de crisis. ¿Por qué como bendecido en tiempo de crisis? Vamos a ir viendo. Haga de cuenta que hoy vamos a escuchar una película. No la vamos a ver. Vamos a escuchar una película. Haga de cuenta. En la vida, nos vamos a enfocar en la vida de Timoteo, pero también del apóstol Pablo. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 14. Cuando estén ahí me digan con un amén. Amén. Yo siento la presencia del Dios. Aleluya. La gloria al Eterno. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, hablando Pablo a Timoteo, escribiéndole Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, o sea, desde mi familia, toda mi familia hemos servido a Dios, está diciéndole Pablo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Padre bendito, yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo empiece a fluir, que tu Espíritu Santo sea el que hable, sea el que predique, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ministre en esta hora. A mí quítame de este lugar, usa mis labios, usa mi lengua, usa mi vida, Señor, como siempre te lo pido. Y mi Dios, prepara nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para recibir de tu santa y divina palabra, Señor, en esta hora, porque necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre mío, gracias te doy por el honor y el privilegio que me das de estar, Señor, que esté yo aquí, Padre, predicando tu palabra. Padre bendito, yo te ruego en esta hora, Padre celestial, que atamos todo espíritu contrario que quiera venir a perturbar este momento. Señor, y yo te pido que quites todo estorbo espiritual, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, lo sabemos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy toda la honra,
y la gloria. Amén. Se pueden sentar, padres, hermanos. Gloria a Dios. Timoteo, un hombre bendecido en tiempo de crisis. Yo creo que todos hemos pasado un momento donde nos sentimos que no estamos bendecidos y no somos de bendición. Yo meditaba en este mensaje y viendo la vida de Timoteo, viendo estos versículos y los contextos de los capítulos anteriores y los capítulos después de este contexto, cita bíblica que acabamos de leer, yo meditaba y me transportaba a la vida de aquel joven Timoteo. Y yo creo que nos hemos sentido, ahorita voy a decir cómo estaba la situación en él, pero nos hemos sentido algunas ocasiones en nuestras vidas como que estamos solos, no nos sentimos ni bendecidos ni que somos de bendición. Y a la vez nos sentimos en ocasiones que Dios se ha alejado de nosotros. Y es una situación difícil que vienen momentos en nosotros que nos puede decaer, nos puede desanimar el seguir adelante en Jesucristo. Y momentos en el cual estábamos animados, estábamos encendidos en el Señor, vienen y se apagan porque nos hemos sentido momentos así. No me siento que soy de bendición, no me siento que soy bendecido. Mi vida es normal, mi vida sigue, mi vida es algo sin sentido. El apóstol Pablo, hablando de esta cita que acabamos de leer, visitó la ciudad de Listra. Fue el primer viaje misionero que el apóstol Pablo hace. El primer viaje de predicar su palabra. Sufrió persecuciones cuando llegó a Listra. Ahí conoció a dos mujeres, una llamada Eunice y otra llamada Loida, abuela y madre de Timoteo. Se entregan a Jesús. Pablo comienza a predicar en Listra el evangelio, hermanos, y aquellas dos mujeres escuchan la palabra, escuchan el evangelio por medio de Pablo y se convierten a Cristo. Pero de corazón, de fervor, se convirtieron a Cristo, y juntamente con ellas un joven llamado Timoteo de 20 años, 20 añitos, un joven Timoteo, un joven que tal vez no tenía padre porque no habla del padre, solamente no tenía hermanos, solamente vivía con su madre y con su abuela. Y Pablo, y ellos vieron los sufrimientos, estas dos mujeres, y mismo Timoteo vieron los sufrimientos que pasó Pablo cuando estuvo predicando el evangelio en Listra, ahí de Galacia. Pablo les tomó cariño. Se fue Pablo a predicar a otras naciones, a otros lugares, duró buen tiempo y regresa por segunda vez meses después a Listra. Cuando regresa él y Silas, su compañero del evangelio, se sorprenden al ver la vida de Timoteo. Se sorprenden al ver la vida transformada de aquel jovencito, hermanos, inocente, tímido, lleno de temores. Se transforma la vida de Timoteo, la de su madre, la de su abuela, y a Pablo y a Silas les sorprende cómo cambió en esos meses la vida de Timoteo, un hombre, un jovencito de 20 años. Les gusta cómo es ahora su vida en Cristo. A Timoteo, que los dos se ponen de acuerdo, Pablo y Silas, y se lo llevan, le proponen irse con ellos. ¿Quieres irte de ayudante de nosotros? ¿Quieres irte de compañero de nosotros? Nosotros vamos a ir a predicar, a evangelizar a las demás naciones, pero ¿quieres irte nomás para que nos andes ahí con nosotros acompañándonos y veas lo que predicamos y cómo predicamos? ¿Quieres? Y Timoteo dijo, sí, yo quiero. Y se fue Timoteo con Pablo y con Silas y también junto con Bernabé a otras naciones a predicar el evangelio, hermanos. Y todo era
bonito. Había venido Cristo a la vida de Timoteo, de su madre y de su abuela. Había Cristo convertido el hogar de Timoteo. Y ahora Timoteo andaba detrás de Pablo, predicando el evangelio, escuchando nada más, viendo cómo Pablo oraba, cómo Pablo reprendía demonios, cómo Silas también predicaba, cómo Bernabé también predicaba. Y él solamente miraba y decía, wow, escuchando cómo predicaban, qué era lo que el mensaje que daban. Y de repente llegan a la ciudad de Éfeso. Llegan a Éfeso, donde había mucha necesidad espiritual y doctrinal. Habían llegado hombres con falsas doctrinas, con falsos mensajes que estaban haciendo daño a los cristianos que ya habían en Éfeso. Y Pablo piensa, y Pablo llega a la conclusión y dice, es que necesito quedarme por buen tiempo aquí con los cristianos de Éfeso para que enseñarles bien la palabra de Dios y reprender a aquellos que traen malas enseñanzas y malos mensajes. Dice Pablo, pero yo no me puedo quedar. Ni Silas, ni Bernabé, tenemos que continuar. ¿Qué puede ser? Pero tiene que quedarse alguien. Y voltean y miran a aquel jovencito flaquito delgado, con su cara inocente viendo y Yahweh preguntando, ya Pablo, ya nos vamos. Y Pablo se sonríe y le dice, nos vamos, tú te quedas. ¿Cómo, Pablo? Y dice, necesito que te quedes. Me acompaña a primera de Timoteo. No se vaya de ahí donde estamos. No se vaya, pero váyase a primera de Timoteo. Del 1, capítulo 1, del 1 al 3. Aleluya. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Te rogué. Timoteo, tienes que quedarte aquí de pastor, Timoteo. Tienes que quedarte de pastor aquí en la iglesia de Éfeso con esta cantidad de cristianos que hay. Tienes que quedarte, pero Pablo, yo no sé, Pablo, si muy apenas, hace unos meses me convertí al Señor, Pablo. Yo no he ido a ninguna escuelita dominical, ni a una escuelita de verano, Pablo, en mi vida. Yo no sé ni lo que es ser pastor, nunca he ido a una iglesia, Pablo. Vas a quedarte aquí, Timoteo. Necesito que te quedes aquí. Pablo, pero no puedo quedarme, Pablo. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a predicar? Lo que has escuchado de nosotros. Aleluya. ¿Y qué voy a hacer? Lo que has visto que hemos hecho nosotros. Pablo, pero no puedo. Y dice, te rogué que te quedases. Te rogué. ¿Qué significa? No quería quedarse aquel joven. Aleluya. Un joven de 20 años. Que nunca había asistido a la iglesia porque todavía no existía una iglesia como ahora, cristiana. Lo dejan no de ujier, no de tocar en algún instrumento, en alguna alabanza. Lo dejan no de maestro de los niños o de jóvenes. Lo dejan de pastor de una iglesia. Él sin saber nada. Viene el temor a Timoteo. Su vida le cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y a veces cuando para orar, hermano, no pensamos orar delante de la gente. ¿Por qué? No oramos en la comida. ¿Me he topado? Aleluya. Cristianos que no oran por la comida. Y válgame, no voy a cortar el Señor la ración. ¿Tiene miedo a predicar? Acá los demonios tienen miedo a predicar. El Timoteo se quedó. Le cambió su vida. Vino una crisis a su vida, aunque, hermanos, para muchos hubiera sido, ¡ay, qué padre ser pastor! Que me nombre pastor. Así que Pablo me hubiera escogido a mí. No era fácil. Ahorita no es fácil ser pastor. Imagínense, en ese tiempo fue una crisis
crisis para Timoteo. Entró en un estado de crisis emocional, psicológico, y hermanos, en su alrededor lo que estaba pasando era un estado de crisis donde no iba a estar su mamá, donde no iba a estar su abuela, él solo contra aquella corriente de gente que llevaba falsas enseñanzas, más agréguele los cristianos que ya estaban ahí, que eran mayores, que no iban a aceptar un pastor de 20 años. Entra una crisis difícil, Timoteo, donde él no se sentía valorado, donde él se sentía incapaz, en donde él no se sentía ser bendición para ese grupo de cristianos que iba a tener que él administrar o dirigir. ¿Usted se ha sentido así algún día? ¿Usted se siente que no es bendecido? Y no te estoy hablando solo de lo monetario, hermano, porque cuando hablamos de bendición nos viene el signo de pesos, el carrazo del año, la cazuela con la alberca. No. Esas no son bendiciones, son añadiduras. Si tú no sabías. Gloria a Dios. Te sientes no bendecido cuando no, te sientes como una persona que no da para ser edificador para otros. Timoteo se sentía incapaz. Timoteo se sentía que yo no soy nada para estar aquí, yo no valgo nada, yo no soy de bendición, ni me siento, esto no es bendición para mí, yo necesitaría, si yo fuera bendecido, yo lo haría. Y es lo que estaba pasando con Timoteo. Se queda Timoteo, hermanos, a pastorear en Éfeso. Pablo se va y la está pasando mal Timoteo. En el contexto usted puede seguir leyendo que Pablo entre las cartas le escribe y le dice: no se te olvide tomarte tu copa de vino por los males estomacales que tiene. El borrachín va a decir: ya ven, no, que no se debe tomar vino. Antes de contestar, cachetada de ñaños y decirle: era jugo fermentado, criatura, no con alcohol como el de ahorita. ¿Quieres tomar vino? Toma. Cómprate de puro jugo de uva fermentado. Ese era el vino de antes, no el de ahorita, con alcohol. Entra Timoteo en una crisis tremenda que le provoca lo que hoy conocemos gastritis, úlcera pépsica, por el estrés, el temor, la angustia de la tarea que estaba llevando. 20 años. Lo que usted y a mí los tacos y las salsas no nos han hecho. A él en 20 años. 20 años, un jovencito que en unas semanas le salió esto. Pero Timoteo nos dice esta cita que acabamos de leer, de esta historia, que Timoteo era bendecido de parte de Dios. Aleluya. A pesar que estaba pasando una crisis difícil, Timoteo estaba bendecido de parte de Dios. Aquí va la película vamos donde Timoteo se queda temeroso, temblando y diciéndole a Pablo: no me quiero quedar, me quiero ir con mi mamá. Sí, porque lo que iba a enfrentar era algo terrible. Imagínese usted que usted tiene que enfrentar algo que usted no quiere enfrentar, nada, nunca. Los verdes, bueno, haga cuenta que Timoteo los enfrentó. Y dijo: no me quiero subir con ellos. Y dijo Pablo: te vas a subir. Pero Pablo: te vas a subir. Haga de cuenta ese temor. Timoteo tenía miedo y se queda solo. Y aquí vemos, si nos imaginamos, aquí parte Pablo y lo deja porque el propósito de Dios para Timoteo era que se quedara como pastor de Éfeso. Y yo me imagino a Timoteo temeroso en esta crisis. Pablo le dice: ejercítate también en la fe, en la misma carta. No solamente físicamente, sino también en la fe. Porque era un joven que le gustaba el ejercicio y se puso a hacer ejercicio por la misma situación que estaba pasando de crisis de como pastor.
ser pastor y predicar lo que vi en días en Pablo, en Silas y en Bernabé. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí ya con 823 años del Evangelio están y predicamos. Mira, con este, y básico que mira, nosotros no predicamos, nomás leemos este libro y ni así. Él nomás dice, mira, aquí dice la palabra, tal. Fácil. Timoteo no tenía Biblia. Aleluya. Tenía que predicarles a la gente y a orar por ellos lo que vio en días en Pablo, en Silas y en Bernabé. ¿Qué paquete tan grande? ¿Usted se hubiera quedado como buen mexicano? Mira, mis charrones, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo me la vas a hacer? Dijo, no me voy. Sí. Timoteo se quedó, pero Timoteo estaba bendecido. Aunque él no lo mirara así, Timoteo estaba bendecido porque alguien estaba orando por él. Mientras estamos pasando una crisis en nuestra vida, cuando te sientes decaído, te sientes que no eres de bendición ni eres bendecido. En medio de la crisis, alguien está orando por ti. Eres bendecido. Eres bendecida. Esa es una bendición para tu vida, hermano. Esa es una bendición para tu vida. Dice el versículo 3, cuando le escribe Pablo a Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Había alguien que estaba orando por Timoteo noche y día, dice, y sin cesar. Nunca se me pasan las mañanas y nunca se me pasan las noches, Timoteo, de orar por ti. Para que Dios te sustente, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé fuerza. Porque yo sé que estás desanimado, yo sé que tienes temor, yo sé que te sientes decaído, pero estoy orando para que Dios te dé la fortaleza. Qué hermosa bendición. Y a veces la oración no la tomamos como bendición, la tomamos como algo simple, como decía nuestra hermana Betty en los testimonios. Dice, hago una oración cortita, es una grande bendición. Aleluya. Yo ya estaba hablando por medio de nuestra hermana desde los testimonios de este mensaje. Aleluya. Una bendición grande que alguien esté orando por ti o que tú estés orando por alguien. Pablo nos enseña la importancia de la oración los unos por los otros, porque es una bendición orar unos por otros y que oren por nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa es una bendición. Y Timoteo lo empezó a comprender. Timoteo en medio de la situación empezó a comprender, dice, estoy orando por ti. Imagínense cuando Timoteo comienza a leer la carta y empieza a leer, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Timoteo, ¿cómo sintió Timoteo? Algo hermoso, algo bonito. Cuando te sientes triste, te sientes solo, que alguien venga y te diga, solamente quieres escuchar, estoy orando por ti. Estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por ti, hermana. Estoy orando por ti. Estoy orando por tu situación. Estoy orando por tu congoja. Estoy orando por tu prueba. Estoy orando por tu lucha. Estoy orando por ti. Es una bendición que tenemos. Somos más que bendecidos que alguien esté orando por nosotros. Amén, aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Decía Pablo en Efesios 6:18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Decía Santiago en 5:16. Santiago en 5:16. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, lo dejó llorando. Un joven de 20 años, lleno de timidez, lleno de temores, un joven que le daba bastante vergüenza hablar con alguien, platicar con una persona, que no le salía un diálogo, porque toda su vida estuvo criado por su madre y su abuela. Y que de repente le pongan a predicarle a tanta
No hay. Y si hay, ore por él, porque no es un espíritu bueno. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Lo dejó llorando. Lo dejó llorando, hermanos. Para llenarme de gozo. Oye, ese hombre Pablo, ese hombre que en otra de las cartas de Pablo, él se autonombra un hombre de toscas palabras. Toscas palabras. Ahí en Romanos, toscas palabras. Dice, yo sé que soy de toscas palabras, dice Pablo. O sea, que significa que soy cuando digo las cosas las digo como son, y raspan, ni calan, ni te duelen. Pero así soy, así hablo, las cosas como son, la neta. Así era Pablo. Pablo te decía las cosas directas como él, te sacaba el pecado y te lo tendía así en el lazo. Y decía, mira, aquí está el pecado, ¿para qué te haces? O te conviertes o no te conviertes, criatura. Si no, órale. Así era Pablo. Y si no, entra al gozo de tu Señor. No te escuches. Gloria a Dios. Ese era Pablo. Pero aquí vemos un Pablo también lleno de amor. Dice, deseando verte. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué hermoso cuando alguien desea verte. Cuando alguien te dice, estoy orando por ti, quería verte, quería abrazarte, porque sé que vamos a salir juntos de esta situación. ¡Aleluya! Aunque no sea tu situación. Eso es estar bendecido, hermano. Pablo enseña cómo bendecir. Y Timoteo nos enseña cómo es ser bendecido. Amén. A Aleluya. veces nada más pensamos que ser bendecido es cuando damos una ofrenda a alguien, un dinerito. Sí, qué bueno, dalo. Pero también estoy orando por ti. Y deseo verte para estar contigo. Y dice, llenarme de gozo. Pero ahora el pueblo de Dios no se quiere ver. No. Uno de otros caen gordos. No nos queremos ver. Pleito entre pastores. Que aquel esto, que aquel otro. Entre hermanos, pleito. No somos bendecidos. No hay bendición. No bendecimos ni somos bendecidos. Somos la peor generación de cristianos en el mundo, esta generación. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando lo que dice la palabra ni el amor de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo le dice, deseando verte, Timoteo, porque cada vez que oro por ti me acuerdo de tu rostro y de esas lágrimas que derramaste. Y yo sé que al verte nos vamos a llenar de alegría, nos vamos a llenar de gozo nuevamente. Aleluya. Qué tremendo y qué hermoso, hermano. La actitud del apóstol Pablo. Timoteo, bendecido en un momento de crisis. Ahora, sin saber él, lo estaba admirando uno de los grandes personajes bíblicos que iba a ser para toda la historia. Lo iba a admirar por el buen cristiano que era. Aleluya. Mire, versículo 5. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice, creo, no puso, creo, no, estoy seguro que en ti también. Aleluya. La palabra griega se traduce no fingida o sincera. La palabra es en griego anhipócritos, que significa o indica lo contrario a la palabra hipócrita. Y en aquel tiempo la palabra amipócritos, que era hipócrita, era el término que se les daba a los actores de teatro griego. Uno que interpreta un papel ajeno. Era de actor. Hipócrita significa actor. Vas a actuar como alguien que no eres. Así son los actores. Les dan el personaje de un ladrón y ellos tienen que actuar como un ladrón, pero en su vida normal no son ladrones. Van a actuar como un abogado.
Y van a actuar como un abogado, se van a hablar como un abogado en la actuación, pero en su vida real no son abogados. Eso es lo que significa no fingida. Timoteo, yo te admiro. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te admiro en la misma carta, te admiro del buen cristiano genuino que eres. Que no eres hipócrita, que no finges lo que sientes ni lo que haces, sino que eres un cristiano verdadero. Timoteo tenía otra bendición en su vida que él no había visto, y era que alguien estaba admirando su vida cristiana delante de los demás. Tú tienes que sentirte bendecido, porque alguien tiene que estar viendo tu vida. Todo el mundo ve nuestras vidas y tenemos que ser de ejemplo de buen cristianos ante los demás. Que los demás digan, yo te admiro porque no eres un actor griego, no eres un hipócrita, eres un verdadero cristiano genuino. No eres un hipócrita que vas a la iglesia pero acá afuera sigues haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Dice, Timoteo estaba admirando lo que Pablo le estaba diciendo. Y Timoteo, al leer esta carta, yo me imagino que Timoteo se estaba sintiendo confortado, hermanos, animado y diciendo, esto yo soy. O sea, yo soy bendecido de parte de Dios y no lo había notado. Yo soy un buen cristiano delante de los demás. Y con un solo corto tiempo que Pablo pudo verme. ¿Tú eres un buen cristiano? ¿Los demás qué dirán de ti? Si Pablo te escribiera la carta, ¿qué dijera en tu carta? Pablo dijera, ¿hipócrita o no hipócrita en tu carta? ¿Eres bendecido o eres de bendición? ¿Eres de bendición? ¿Eres un cristiano, hermano, con una fe no fingida? Timoteo, un joven de 20 años, que no estuvo en clases de jóvenes, ni en clase de niños, que en unas semanas, nomás de escuchar el evangelio, lo pusieron de pastor. Este muchachito, con temores sí, con timideces sí, estaba mostrando que era un verdadero cristiano genuino. Un verdadero cristiano genuino. Pablo le recordaba que su forma de actuar, que su vida era un reflejo de Cristo en él. Aleluya. Y fíjese quién estaba reconociendo. Alguien que no pasaba ni una, o era blanco o era negro. El apóstol mismo Pablo le estaba reconociendo que era un cristiano genuino. Aleluya. Tú eres bendecido, debes de ser bendecido. Yo te pregunto en esta hora, Aleluya. ¿eres un cristiano con buen reflejo de Cristo fuera del templo y bendices? Aleluya. Gloria a Dios. Timoteo, hermanos, Timoteo, aunque se sentía solitario, se sentía incapaz de estar como pastor en Éfeso, él tenía otra bendición, y era que tenía un gran llamado en su vida. Aleluya. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Había un llamado de Timoteo. Había un llamado de parte de Dios en Timoteo. Y le dice a Pablo, Timoteo, tú no eres cualquier persona. Timoteo, tú no eres una basura. Tú no eres cualquier objeto. No eres ni un objeto, Timoteo. Tú eres una persona lavada con la sangre de Jesús. Y por ende, tú tienes un llamado grande dentro del reino de Dios. Y le decía, aviva el fuego. Has tenido temores, has tenido angustias porque te dejé solo y en un momento no supiste ni qué hacer, vino una crisis, pero ya es hora de que comprendas que tienes un gran llamado de parte de Dios para tu vida. Que tienes un gran llamado de Dios para tu vida. Es lo que le está diciendo Timoteo, hermano, Pablo a Timoteo. Es lo que le está diciendo, hermano. En esta hora Dios te dice que tú tienes un llamado.
Amén. Es de bendición. Has puesto a trabajar ese llamado, has avivado el fuego en tu vida, como Timoteo. Lo has hecho. Lo has hecho. Timoteo, que se sentía solitario y en un momento de crisis, no era cualquier persona. Pero nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuántas personas han dejado de servir a Dios por causa de sus pecados? Por causa de sus malos pensamientos cochinos, marranos. ¿Cuántas personas han dejado de servir a Dios? Cuando antes Dios los usaba en esto, los usaba en predicar, en orar, en servir en la iglesia, y ya han dejado porque por X o por Y o Z no son bendecidos ni son de bendición para nadie. Son estorbo en medio del reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántas personas Dios te ha dado un llamado y no has querido explotarlo más de lo que Dios te ha dado? Le decía mañana a los líderes y a los servidores, necesitan crecer en lo espiritual, necesitan no ser conformistas. Si Dios te dio un llamado, una tarea, necesitan aumentar ese trabajo, necesitan aumentar esos dones. Les decía, Pablo le está diciendo, aviva el fuego, Timoteo. Ponte pilas, ponte más pilas, empieza a trabajar aún más fuerte en la obra del Señor. Tú tienes un gran llamado, Timoteo, tú tienes un gran llamado. Así que cuando venga Satanás y te diga, no vale nada, tú no te aprendiste, tú no te vas a seguir nada, tú dile, yo tengo un llamado de Dios y ya estoy poniéndolo en práctica. Pero si estás sin hacer nada del Señor, entonces, pero pues es que apenas tengo 20 años sin ir a la iglesia y una semana nomás escuchando y ya era pastor. No me vengas con razones o pretextos. Aleluya. Silencio sepulcral. Cascos, escudos. Levántate. Amén. Aleluya. Resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Es lo que dice Isaías 60, versículo 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido su luz. Si tú te dices hijo de Dios, entonces hay luz de Cristo en ti. Y si hay luz de Cristo en ti, tienes que resplandecer. Tienes que resplandecer. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego porque está la luz de Cristo, tienes un don, un llamado grande. El don de Dios, el don de Dios, el don de Dios. Resplandece. Resplandece. Avívate. Qué bendición, hermanos, tan grande. Hemos visto estas tres bendiciones, pero esta que le habla Pablo a Timoteo es para que se sacuda y diga, oye, téngale a un fiel compañero con él, aunque yo no estoy contigo. Pero hay alguien que es mejor compañero que yo, Timoteo. Que aún yo, Silas y Bernabé juntos contigo, aún que tu mamá y tu abuela juntas. Está el Espíritu Santo contigo. Aleluya. El Espíritu de Dios está contigo, Timoteo. ¡Qué bendición! ¿Cuántos cristianos ignoramos la bendición de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos sentimos nada? La vida es muy dura. ¿Y te acuerdas, hermano, del viejo hombre cuando cantaba Los Caminos de la Vida? No son como yo pensaba. Mira, ponte a leer la palabra. Ponte a avivarte. Aleluya. Aleluya. Ponte a avivarte. Que mi mamá me decía ya la canción, no, déjate lo que te decía tu mamá, lo que te diga Dios. Lo que te diga el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Amén. Aleluya. sino de poder, Gloria a Dios. de amor Amén. y
y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué tremendo cosa está hablando Pablo, hermanos, a Timoteo. Qué tremendo. Que el Espíritu Santo estaba con aquellos hijos de Dios, los creyentes. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, ya no tengas miedo. Ya no te desvalorizando, Timoteo. Porque el Espíritu de Dios, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. El Espíritu Santo no trae temor a la vida, no trae miedos, no trae, hermanos, cosas que te subajan, que te sientas sin poder hacerlo. El Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. El Espíritu Santo te da poder, Timoteo. Tú tienes poder en Cristo, que es el Espíritu Santo en ti. Y vendrá el Consolador, dice, y os dará poder. Aleluya. Le dijo a los discípulos. Amén. Yo me voy a ir, pero vendrá otro Consolador, dijo. Amén. El Espíritu Santo, el Paracletos, y os dará poder. Y serán testigos. Amén. Y Aleluya. os dará poder. El Espíritu Santo te da poder. Te da poder para todo, hermanos. Todo te da poder. Amén. Aleluya. Para las situaciones, para tu vida, para vencer todo, para seguir adelante, para servir a Cristo, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, hasta en el carro, hermano, lo que sea. Te da poder, todo te da poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te da poder en Dios. Dice que no de cobardía, sino de poder, poder en Dios. Dice, y amor con el prójimo. Los que tienen el Espíritu Santo, Pablo está hablando a Timoteo de 3 áreas: de poder en Dios, en amor. Cuando el que tiene el Espíritu Santo ama a su prójimo, a los que están a su alrededor, en amor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y dominio propio. Cuidas tu vida delante de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muchas veces queremos el poder en Dios, llamar al prójimo, pero no cuidamos nuestra vida delante de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto: tú tienes a un fiel amigo que está contigo, el Espíritu Santo, que no trae miedos, no trae cobardía, trae poder. Aleluya. Trae poder. Timoteo, Amén. los demonios van a temblar al verte. Como Pedro, la sombra donde pases van a sanar. Esos espíritus de enfermedad huyen de la gente. Y ponen la mano y son sanados. Trae poder. Te pregunto, ¿eres bendecido con ese poder? Aleluya. Sí. Tú no debes de estar pasando las mismas situaciones que estás pasando. Sorry, con excuse. No debes de tener el mismo problema siempre. No, Señor. Porque para eso nos dio Dios un poder. Amén. Para vencer toda obra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si estás pasando un problema en tu casa, pero es el mismo, se va y se viene, se va y se viene. ¿Qué has hecho? Dios te dio un poder tan grande. No puedes estar viviendo con la misma enfermedad, se va y se viene. ¿Qué estás haciendo? No debe estar pasando que tengas ahorita y el otro mes no tengas. No, Señor. Si viene la chía, te lo digo por experiencia, pero mira, en el nombre de Jesús Dios va a hacer algo. Y Dios lo hace. Aleluya. Dios lo hace. Gloria a Dios. No te avergüences, le dice. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Avergüences significa no temas, no tengas miedo. No tengas miedo del Señor Jesús. ¿Qué significa? Había persecución, seguía la persecución. Los que predicaban a Cristo iban a ser encarcelados o muertos. Le dice, no tengas miedo porque está un poder en ti, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ni te avergüences, ni tengas miedo por mí, preso suyo. Yo estoy preso, pero no tengas miedo de decir que eres mi discípulo y que te vayan a apresar. No tengas miedo, porque hay un poder en ti, el Espíritu Santo, que te va a ayudar, que te va a librar,
bendiciones. Tú estás bendecido. Yo te pregunto, no me contestes, contéstate allá en la casa. Aquí vas a contestar emocionalmente. ¡Sí! No. Allá en tu casa, examínate y di, Señor, yo estoy bendecido. O soy de bendición. Yo oro por alguien, o nomás oro por mí. Soy asadoncito, Señor, puro asador. Para acá. Oro por todos mis hermanos de la iglesia. Oro por las familias de la iglesia, Señor. O nomás oro por mí, por mis hijos, para acá y para acá. ¿Habrá alguien orando por mí, Señor? ¿Seré bendecido en esa manera? Señor, Padre, ¿seré yo bendecido? ¿Seré admirado yo como un buen cristiano, una buena cristiana? ¿Qué dirás tú, Señor? La gente, ¿qué dirá de mí si reflejo a Cristo de veras fuera de la iglesia? Señor, Padre, yo sé que tengo un llamado, pero ¿lo he ejercido? ¿Lo he puesto en obra? ¿O lo que estoy trabajando lo estoy aumentando como tú quieres? Y por último, Señor, el Espíritu Santo está en mí. ¿Soy bendecido en eso? ¿Bendecida en eso? ¿El Espíritu Santo está en mí? ¿Hay poder en mí? Creo que esta película imaginaria nos pone a meditar. Timoteo aquí en este momento le cae el 20 y dice, espérame, ¿por qué tenía miedo? Soy bendecido, mira, alguien está hablando por mí. Soy buen reflejo a los demás como buen cristiano. Tengo un llamado de Dios que tengo que poner a ejercer. No soy cualquier persona. Y tengo un fiel amigo que está conmigo siempre, el Espíritu Santo. Y siempre lo siento en mis oraciones. Esas son las bendiciones de Timoteo en un momento de crisis. Un hombre bendecido en un momento de crisis. Así cuando venga la crisis a tu vida, que tú digas, no vale. No, ¿para qué le echo ganas? Y como quiera Dios esto. Como quiera el hermano tal es el que predica, la hermana tal es la que predica, la hermana tal es la que ora por la ofrenda, la hermana esta, la hermana... Dígame, esta es mentira del diablo. Aleluya. Hay muchas personas, me dice el Espíritu Santo en esta hora, que hay pecados en su vida y no se acercan a Dios porque es que estoy bien sucio. Es que me da pena acercarme a Dios. Mentira del diablo para detenerte que te vayas al infierno. Que dice que la sangre de Jesús limpia todo. Amén. Entonces, el que se está deteniendo es Satanás. Ponte de pie en esta hora. Aquí nos ha enseñado algo grande el apóstol Pablo y Timoteo. Somos bendecidos en momentos de crisis, cuando nos sentamos que no estamos haciendo nada para Cristo, que nos sentimos que no somos bendecidos ni de bendición. Dice el Señor en esta hora, recuerda esto. Esto es para ti. Esto todo lo debemos de tener como hijos de Dios, porque es de parte de Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy, Señor, lo que es estar bendecidos en momentos de crisis, Padre. Cuando venga esa mentalidad de que no somos de bendición, ni estamos bendecidos de parte de ti, Señor, y que no hemos visto tu poder en nuestras vidas, Señor. Aquí nos enseña Pablo junto con Timoteo que aún en momento de crisis, en un momento de, Señor, de angustia, Señor, somos bendecidos porque alguien está orando por nosotros. Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas como debe de ser. Señor, tenemos un gran llamado, Señor, en nuestras vidas. Tú nos has dado llamado y sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo como fiel amigo en nuestras vidas. Yo voy a invitar a todos que quieran pasar y digan, Señor, yo quiero ser bendición a tu reino, a otros, no nomás monetario. Quiero ser de bendición a otros con mi vida. Quiero reflejarte a ti, Señor, con mi vida. Quiero reflejarte a ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor.
Si tienes alguna necesidad, también pon en oración al Señor. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, aquí te presento a este pueblo, Señor. Queremos ser de bendición, Padre, a otros, ser de bendición a los demás, Padre. Que avives el fuego que has puesto en nosotros, el don que has puesto en nosotros, que seamos buen reflejo de ti ante los demás. Orar por los demás, pero también que oren por nosotros. Y Dios, que tu Espíritu Santo siempre esté morando en nuestras vidas como fiel compañero. Señor, aumenta, Señor, eso en nosotros. Y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Santo es tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que estás aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Siento tu En cara. el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Mueves el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu ganas. Te mueves el pueblo. Trayendo sanidad. Por mi fe te alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo lo hemos orado, te lo hemos pedido, te has hecho una obra grande en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que transformado yo seré. Por mi fe te alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Por mi fe te alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré. Amén. Que transformado yo Amén. 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 Aleluya.